Buenos días, mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy vengo a hablarles de Introducción al Pensamiento Complejo, un libro de Edgar Morin, y La complejidad, un modo de pensar, de Gabriel Ugas, en el marco del seminario de tesis del 2021, a cargo de la doctora Rosemary Blanco. Hoy les presento el primer libro, que es Introducción al Pensamiento Complejo. El autor, Edgar Morin, lo dividió en 6 grandes partes, al cual lo dividió en la inteligencia ciega, el diseño y el designio complejo, el paradigma de la complejidad y la acción, la complejidad y la empresa, y la epistemología de la complejidad. En la inteligencia ciega, él habló sobre el conocimiento, habilidad y destreza para desarrollar alguna actividad, que puede ser artificial o natural. La inteligencia ciega se podría definir como el conocimiento sin conciencia de este. O, en otras palabras, el conocimiento vacío. No tiene un análisis artificial. En su libro, Edgar Morin habla de la complejidad de manera general y completa. Aborda la intención de demostrar la relación que existe entre la complejidad y la simplicidad, ya sea en el universo o en situaciones cotidianas en nuestra sociedad. Su objetivo es plantear y demostrar en diferentes puntos de vista por qué el ser humano, como sujeto individual y como integrante de una sociedad, nunca es autónomo ni individual. En el diseño y designio complejo, él habla de la ciencia del hombre actual se basa en la física del siglo XIX, junto a su ideología implícita, teniendo una unión con ideales cristianos y el humanismo occidental. Él habla también del espacio-tiempo, que son entidades absolutas e independientes. Habla de lo simple, no es lo más fundamento, sino que no es más el fundamento de todas las cosas, sino un pasaje entre las complejidades. Habla de la teoría sistémica como un sistema, no una unidad elemental. Habla del sistema abierto, de la naturaleza y la autoorganización. Habla de la ciencia nueva, que es la ciencia nueva, teoría ontológica. Habla de que las realidades son compuestas. Él también demuestra en su tesis que el universo no es un todo. En el paradigma de la complejidad, él habla, un paradigma está constituido por un cierto tipo de relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras y nociones claves. Básicamente, el paradigma de la complejidad, según Morin, consiste en la disyunción, reducción y unidimensionalización. Habla de la simplicidad verdadera, ve al uno y ve lo múltiple. Él habla de la ciencia, trata de eliminar todo lo que fuera individual o singular en el siglo pasado. En el siglo pasado, esa época, mostraban
al mundo seres singulares en su contexto, en su tiempo. En otras palabras, existía una época de ideales exactamente opuestos. Es así como Edgar Morin cita a algunos científicos, tales como Descartes, Newton, para mencionar que en dicha época se busca tener una máquina determinista. Habla de la complejidad y la acción. Él señala que la estrategia es el proceso predeterminado, pensado, el cual tiene como fin, tiene un fin con ánimo de lucro, teniendo en cuenta varias posibilidades apuestas al juego, que no llevó a cabo alguna metodología, solamente es la suerte la que decide. Él habla que el mundo es una máquina determinista perfecta que se basa a sí misma sin necesidad de un Dios. Lo paradójico que él le atribuía a dicha máquina características divinas, lo cual hacía su búsqueda algo contradictoria. Al paradigma de la complejidad, la simplicidad para Morin es un paradigma que pone orden en el universo. Persigue el desorden. Allí el autor menciona de manera puntual que el objetivo de la simplicidad es separar lo ligado con lo que se conoce como disyunción. Unifica lo que es el universo, lo que se conoce. En la parte del libro de epistemología de la complejidad, él habla de la doctrina de los fundamentos del método de conocimiento científico. Señala que la idea fundamental de la complejidad no es que la ciencia del mundo es compleja y no simple, es que esa ciencia es inconcebible. La complejidad dialógica es la unión de la ciencia y la filosofía. En conclusión, para Edgar Morin, a través de su teoría, la complejidad explica una, digámoslo así, una visión más amplia del mundo, un universo con todo que a su vez está inmerso en sus partes, así como también el ser como sujeto individual de necesidades de otros para su supervivencia. Así se necesita en el doctorante ir más allá de las cosas. Es la razón, la racionalidad. El principio de la complejidad, de alguna manera, se fundamenta sobre la predominancia de la confusión compleja. Es decir, para nosotros los doctorantes nos sirve para eso, para ir más allá de, para ver el todo y no ser tan reduccionista. Ahora, para Uvas, la complejidad de un modo de pensar, que es el siguiente libro que les vengo a presentar, él señala la complejidad, los principios del pensamiento complejo, habla de las tres teorías que conforman el pensamiento complejo,
la lógica, física, matemática y complejidad, los constructos ideales para aproximarse al pensamiento complejo, la filosofía analítica, la bifurcación de la filosofía analítica, eh, la transdisciplinariedad y la complejidad de lo efímero. Ugas, en la complejidad de un modo de pensar, en su primera parte, habla de lo complejo y lo señala como una categoría a partir de la cual algo se explica. Lo complejo es una comprensión de las cosas, no es una disciplina, va más allá. Él señala que la complejidad es un modo de pensar que implica cómo y hacia dónde se orienta el pensamiento para vincular el orden, el desorden y la organización. Él, en su libro, habla de que el pensamiento complejo es paradigmáticamente dialógico. Muestra otros usos de la lógica para afrontar permanentemente una contradicción. La idea de la unidualidad compleja significa dos términos que son a la vez irreducibles por separado. Cada término, cada lógica resulta insuficiente. Por eso él señala que hay que relacionarse. Él señala que el principio dialógico es un principio de conocimiento que relaciona ideas, principios de dos lógicas, de que los suyos son antagónicas. Habla también del principio de la recursión. Más adelante, habla de la idea del bucle, que todo es cíclico, retroactivo, que conduce al pensamiento complejo y a las ideas de autoproducción y autoorganización. Habla también del principio logramático, del principio de la emergencia. Seguimos. Las tres teorías que conforman el pensamiento complejo para Ugas, habla de la sistémica. Habla de la teoría general del sistema. La complejidad es un concepto que relaciona el sistema y el mundo. Habla de la cibernética como un campo interdisciplinario que aborda problemas de la organización y de los procesos de control, de retroalimentación y transmisión de información entre las máquinas y los organismos vivos. Habla también de la información, de la concepción circular, como ya les había dicho, en la que no solo el ruido afecta el estado de la comunicación, sino también se puede generar orden por ruido. La mayoría de los representantes de la filosofía analítica se centraron exclusivamente en el lenguaje, sin considerar que el lenguaje solo tiene sentido cuando suministrando un medio en que puede realizar la comunicación humana. Habla que para Wittgenstein, en la relación filosófica sobre la comunicación, el lenguaje es el medio imprescindible para posibilitar que los interlocutores puedan hablar de lo mismo y compartir su información.
pero además abarca procesos de interacción comunicacional en que de modo muy contingente, habla de la doble contingencia, puede llegar a una comprensión entre los comunicantes, en los participantes de esa comunicación. El pensamiento complejo que señala Ugas se propone articular los conocimientos aplicados, criterios y principios generativos y estratégicos del método. Habla del principio sistémico, organizacional, principio hologramático, el principio de la recursividad, el principio de la autonomía, la dependencia, el principio dialógico, el principio de reducción y el consciente de todo conocimiento. El principio dialógico es un principio de conocimiento que se relaciona idea, principios y dos lógicas son ¿cómo era la palabra? Antagónicas. El principio de recursión es la idea del bucle retroactivo que conduce al pensamiento complejo, las ideas de autoproducción y autoorganización. Habla también ahí decía del principio hologramático, que no es más que la parte que está en el todo, sino que también el todo está en las partes y todo está dentro de la parte. El principio de la emergencia se puede, el todo de la parte sin la parte al todo, sin establecer un vaivén continuo. Esto es interesante, de verdad que sí. El todo y sus partes. La complejidad de lo efímero. La complejidad de lo efímero, él señala que atraviesa los demonios del saber de la historia, la antropología, la lingüística, porque trata la comprensión e interpretación de las formas prácticas del saber práctico que cimienta la vida social de una existencia ordinaria. Por ello, habla del enunciado complejidad de lo efímero. Eso permite acceder a los fenómenos y procesos prácticos del saber. Más adelante, él señala ya al final que lo efímero permite acceder, poder tratar de comprender los fenómenos. A nosotros nos sirve mucho para poder, yo creo que nos sirve mucho para, como doctorantes, para poder redactar lo que es la teorización de nuestro trabajo de grado. Porque a partir de la complejidad, ya que la complejidad nos enseña a ver más allá de lo que estábamos acostumbrados, nos va a permitir entonces redactar con mucha más visión, con mucho más recursos, porque nos abre la mente a ver más allá de todo lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro trabajo de grado. Profesora, muchísimas gracias. Yo hasta hoy era reduccionista, sí, simplista, pero
En estos 2 libros me ha dejado muchos recursos para yo poder hacer mi tesis doctoral. De verdad, doctora, muchísimas gracias. Y a todos los que me escucharon o que me vieron, muchísimas gracias por su atención.